Buenos días, mis amigos, mis amigas. Estamos hoy en la lista de reproducción de biodescodificación para para traerles el tema El hombre que criticó al caudillo. Muchas veces un hombre, cuando es un hombre de alguna manera profético o que tiene impacto espiritual, pues estamos hablando de que condiciona su tiempo y aporta a su tiempo, o condiciona su tiempo aportándole. Este es el caso de Carmelo Lisón, sociólogo español, que fue el primero en 1966, cuando el régimen dictatorial de Franco estaba todavía en pleno auge, pues se atrevió a criticar la sociedad española hablando de estratificación. Todos los sociólogos que de alguna manera se bajaron los pantalones ante el caudillo, pues nunca se atrevieron a proferir este juicio de la estratificación, pero obviamente que lo había, obviamente que la había la estratificación. Y Carmelo Lisón se atrevió a ponerla de relieve. La reacción de Franco, del caudillo, fue ni más ni menos que tener que aceptar y reconocer que sí existía esa estratificación. Entonces, de esa manera, Carmelo Lisón se ganó el respeto, sobre todo el respeto académico, porque mostró unas agallas intelectuales como ningún otro sociólogo de su tiempo, aquí en España, ¿verdad? Y Carmelo Lisón, que también aportó su firma de las primeras revistas de antropología que salieron aquí en España. Cuando hablamos de antropología hablamos del ser humano, antropos, ¿verdad? Y es muy importante a la hora de dilucidar pues todo lo que ha sido el impacto, como digo, el impacto espiritual de las sociedades. Y Carmelo Lisón, que es lo que más vamos a estudiar en el día de hoy, habló sobre la marginación, puesto que habló de estratificación, dio las causas o esgrimió las causas de esa estratificación y entonces habló de marginalidad o marginación. Que no es lo mismo, por cierto, porque marginación se debe, por ejemplo, a una exclusión social, pero la marginalidad es la marginación inmersiva, es decir, ya se sumerge la gente en la marginación, por lo tanto ya la hace marginalidad, hace suya la pobreza de alguna manera, entonces es cuando se da la marginalidad. Entonces Carmelo Lisón expuso lo siguiente, hablando de marginación. Se da la marginación cuando hay una adscripción a una pequeña área. Está hablando él en un contexto geográfico, físico, pero también puede abarcar esa adscripción, puede abarcar a una pequeña área de pensamiento, a una pequeña área ideológica que no quiere adecuarse ni contextualizarse ni adaptarse a áreas mayores de pensamientos y a conceptos que abarcan más, sino que se prefiere adscribir a una pequeña área, pero él más que nada habla de un área geográfica. Y ahí es en la adscripción en que las familias pues se adhieren a determinados relieves físicos, geográficos, porque les viene bien el clima o porque les vienen bien las condiciones laborales. El caso es que se adscriben a una pequeña área. Ahora, una vez adscritos, la pobreza les hace diferenciarse de otros grupos. Ellos utilizan cuando se da la marginación, y ahí es donde empieza la marginalidad, es que ellos se sienten diferentes de otros grupos por la pobreza que tienen. Ahí es donde comienza la segregación.
Ahí es donde comienza a hacer suya la pobreza. Quieren la pobreza para diferenciarse de otros grupos. Y entonces ensamblan mitos de otros grupos, mitos en los cuales los ricos son malos, unos son malos por esto, otros son malos por lo otro, y ellos son buenos por pobres. Ese es el problema. Entonces se consideran distintos y tienen formas raras. Esas formas raras se manifiestan en cultos, en rituales, en religiones y se consideran distintos. ¿Pero qué les hace sentirse distintos? La pobreza. Por eso no quieren salir de la pobreza. Ahí es donde se da la marginalidad dentro de la marginación. Su aislamiento de estas gentes marginadas a los vecinos les hace alienígenas. Es decir, como ellos se aíslan, se diferencian primero y se aíslan después, pues ya sus vecinos conceptuales o sus vecinos físicos, ya para ellos son alienígenas. Inclusive sus familias, si no se acatan a ser pobres para diferenciarse, es decir, si no aceptan la pobreza como forma de vida, más que nada una pobreza de miseria intelectual, pues incluso a sus familias les hacen alienígenas. Es decir, este no piensa como nosotros, este no se distingue, no se diferencia con la pobreza, entonces este es un alienígena para nosotros. Ni lo entendemos ni queremos comprenderlo. Desde fuera, a esta gente marginada se les pretende denigrar. Eso es lo que contempla este Carmelo Lisón, de que se les pretendía denigrar una vez que ellos adoptan la pobreza como forma diferenciadora y de vida. Se les pretendía denigrar. Ahora, ¿por qué? Y la burla también. ¿Por qué? Porque se imponía la endogamia dentro de esta gente que hacía suya la pobreza para diferenciarse de otros grupos. Se imponía la endogamia, es decir, matrimonios entre ellos, entre ese grupo o esa etnia, o esa forma de pensar, en la cual imperaba el diferenciarse de otros grupos a través de la pobreza y el adscribirse a un área pequeña, ya fuera un área psicológica o un área geográfica. Y también refuerzan la solidaridad para defenderse. Esto es una clave. Esto es una clave porque por eso mismo se da la segregación. Porque esta gente que hace suya la pobreza, miseria intelectual y física, material y psicológica, refuerzan la solidaridad para defenderse ellos. Es decir, premian a los que están en el grupo y se sienten grupo y castigan, de ahí nace ese refuerzo de la solidaridad, y excluyen totalmente a quien no se siente parte del grupo. Lo que refuerzan es la solidaridad, defienden a los que son como ellos, excluyen a los que no son como ellos. Así se refuerza la solidaridad para defenderse como grupo, ¿verdad? Confirmados en la pobreza como forma de diferenciación, el aislamiento de ellos hace que cualquier vecino ideológico o físico les parezca alienígena, extraterrestre. Bueno, pues ahí, y toda vez ya que se impone la endogamia, es cuando se refuerza la solidaridad. Cuando se refuerza la solidaridad, ahí hay un amago ya de mafia. Un refuerzo de la solidaridad es ya la antesala de la mafia, ni más ni menos. Y luego ya después de todo esto, dice Carmelo Lisón,
que la polaridad de los bloques nosotros-ellos, nosotros los pobres, ellos los ricos, nosotros los que estamos en un área determinada de pensamiento, de ideología y no queremos abarcar determinadas áreas, nosotros que todo lo diferente nos parece extraterrestre y alienígena, nosotros se diferencia del ellos. Entonces, la polaridad, ¿qué quiere decir esto, polaridad? Los extremos. Nosotros representamos lo bueno, ellos representan lo malo, ¿verdad? Por la serie de disfunciones cognitivas que muestra esta gente marginada primero y luego que mediante esa marginación se da la marginalidad, que ya es cuando quedan constituidos esos dos bloques entre ellos y nosotros. Y así va la cosa. Así que espero que lo hayan disfrutado y, pues si lo han precisado, tomado notas porque es muy nutritivo. Besos y abrazos.